¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Video cortito de siciliano desde Easy para, recomendarles los martillos de la línea Robust. La verdad, muy anatómicos, muy cómodos, buen golpe, a buen precio. La verdad que el mango de nogal, muy duradero. La verdad que los martillos y las masas Robust que tengo son muy buenas. Ninguna se me ha roto. Se gasta la pintura del uso, pero no se rompe. A diferencia de, estos Silver Shadow, que están incluso más caros y son una calidad paupérrima. La verdad que nunca me gustó Silver Shadow, sacando la Pico del Oro, que aparentemente ha dado muy buen resultado. Al amigo de MHS Tools, pero nada, sigo bancando a Robust. Juego de herramientas básicas, modelo antiguo, 28 piezas dice, porque cuentan punta por punta. 4.360 pesos, no me parece caro, dado que este juego es un muy buen juego. Por ahí no tiene tanta anatomía como los modelos actuales, pero créanme que en el taller tengo y andan muy bien. Espátulas Robust. La verdad que, todos saben que banco mucho la marca Robust, pero por ahí carecen un poco de flexibilidad, son muy medias rígidas, algo incómodas para trabajar. Y esto ya es otra cosa, es una marca que se dedica más a este tipo de herramientas, pero es una buena opción la Robust ante la Crossmaster, que verdaderamente parece de hojalata, casi tira una cuchara Gardex. Así que una recorrida por Easy, después de cerrar unos temas, como para relajar un poco. Videíto de herramientas. Los espero esta noche en el taller, en otra charlita. Juego de llaves Stanley, acodadas, combinadas, en milímetros hasta 17, surtidas. Vienen 2, 4, 6 piezas, 7.080 pesos. Después, están las Silver Shadow 2000, que verdaderamente, si quieren tirar plata, pero literalmente tirar la plata, cómprenlo. Y si no, está el surtido individual de cada una de las marcas, de cada una de las medidas. Extraño la época que estaba Robust, con cada una de sus unidades, en milímetros, en pulgadas. La verdad, estas Stanley, la verdad, mucho no me piache. Apareció la famosa T que yo les contaba hace un tiempo en algún videíto, nada más que esta T venía con el cuadradito macho acá. Ahora le incorporaron un tubo hembra y pero antes era cuadrado de 1/4 para poder trabajar con los tubos. Seguramente ahí le va a haber una punta hexagonal a cuadrado como para poder trabajar. 900 pesos no me parece demasiado, pero no esperen calidad. McCarthy nos tiene acostumbrados a que en líneas generales las herramientas aguantan. Lo que pasa que ahora el surtido se ha hecho un poco más amplio. Verdaderamente no sé hasta qué punto resisten. Silver Shadow, francesa. Mucho juego. Es una herramienta ordinaria. La verdad que no es recomendable. Preferible invertir un poquito más en algo, no sé. Crossmaster Stanley. La Stanley, muy lindo modelo. Tengo un juego de estas. Y si hacemos un poquito de foco, la de 10 pulgadas, 3.335 pesos. Así que esta es una pequeña recorrida por Easy.